Bienvenidos a nuestro capítulo 13 en Hablemos con Pau. Hoy quiero compartir contigo lo que hay en la mente de un director de cine, productor y guionista venezolano que ha escrito, producido y conducido dos películas, La Casa del Fin de los Tiempos y El Exorcismo de Dios. Joven venezolano que ha crecido en sí mismo y en sus historias, contarlas, imaginarlas, crearlas en su mente y luego compartirlas al mundo ha sido su misión de vida, además de su gran pasión. Alejandro dice: mi vida está en el set, frase que nos ha dejado claro que su pasión lo ha llevado muy lejos. Se atrevió a ir a Hollywood y aprender de los grandes de cine, y aunque su voz tatareó en algunas oportunidades presentando su proyecto, muy dentro de él estaba seguro que su primer guión lo llevaría muy lejos. Dejaré que sea él quien nos cuente sus mejores aprendizajes. Recuerda suscribirte en mi canal de YouTube y activar la campanilla para ver todos los capítulos de Hablemos con Pau. Bienvenidos. Ale, ¿cuál ha sido ese momento crítico en tu vida que tú dijiste, esto fue el mejor salto? Wow, momento crítico de mi vida que me hizo dar un salto, ¿te refieres? Uh-huh. Mm, he tenido como que varios momentos críticos, o sea, no ha habido como que uno particular, pero, o sea, en líneas generales, por ejemplo, recuerdo cuando estaba a punto de hacer mi primer proyecto que prácticamente simbolizaba materializar mi sueño de contar historias, de hacer cine. Y el proyecto no fue aprobado y prácticamente yo no tenía los medios para hacerlo. Y recuerdo obviamente que pasé por mucho dolor, por mucha depresión, pero yo creo que siempre la clave fue creer en mí. O sea, cuando uno cree en uno mismo, no sé, se mete como que un tema de una pasión que te posee y que te mantiene absolutamente activo sorteando obstáculos. O sea, yo no, prácticamente no acepto un no como respuesta. Yo sigo y hasta que logro lo que quiero y si no lo llego a lograr, pues no me va a caber ninguna duda de que no hice todo para lograrlo. O sea, por ejemplo, ahorita hubo un proyecto muy grande que iba a ser en Los Ángeles, el remake de mi película, que un estudio de los más importantes adquirió los derechos y al final pasaron 3 años, el tiempo que tenía la validez del contrato para hacerlo y decidieron no hacerlo. Y es algo súper normal en la industria. Tienen muchos proyectos buenos en cola y estratégicamente ellos decían por cuál partir y si les fue bien con esta película, dicen, bueno, vamos a hacerle la secuela, etcétera. No tienen capacidad para hacer 100 películas. Entonces se venció el contrato, me pidieron renovarlo y les dije que no quería volver a caer en ese limbo de la espera y de esperar que otro materializara lo que yo quería hacer y ahorita es una decisión absolutamente mía y personal, yo moverme, seguir adelante y yo materializar ese propósito, ¿no? Entonces, es como, sí, o sea, yo creo que, inclusive ayer vi una entrevista de Madonna que decía que o sea, la única fe y la única fuerza que no se puede perder es creer en ti mismo. O sea, si crees en ti mismo, siempre vas a estar allí, siempre vas de una u otra manera a darte golpes, pero vas a sortear los obstáculos, o los destruyes, o los saltas, o los esquivas, pero te mantienes en el camino persistente y visionario hasta que logras materializar tus metas. Siempre y cuando vengan desde el amor, vengan desde los sueños, desde las ganas de hacer cosas que, a pesar de que puedan ser negocios que solamente produzcan dinero, también cuando de alguna manera siembran un fruto que esparce luz o alegría entre las demás personas, yo creo que las cosas se van a ir dando. Tengo dos preguntas realmente por hacerte. Una, ¿tú has tenido algún proceso para poder creer en ti a ese nivel? Yo creo que sí, y ha sido como que a partir de golpes constantes que me da la vida. Inclusive ha habido momentos en los que eh, he dejado de creer en mí en los momentos más incongruentes. O sea, en el momento que estrené mi película y que estaba haciendo todo un éxito, por alguna razón, así como un anoréxico se ve gordo y está delgado, yo no veía
que había hecho algo y no odiaba la película que había hecho, sentía que no había logrado lo que quería y era porque estaba siendo demasiado exigente conmigo mismo, ¿no? Que también es una de las trampas que suelen tener las personas emprendedoras, que hay tanta competencia, es tan difícil a veces lograr las metas que damos todo y cuando damos todo sentimos que no ha sido suficiente. Yo quería hacer con mi primera película una obra maestra y es una gran película y tiene una idea innovadora que revoluciona inclusive el género. La película no es una obra maestra porque yo no tenía la experiencia para hacerla y a veces me chocaba contra mí mismo no tener una experiencia, pero no, más bien hay que agradecer de las caídas y de los aprendizajes, ¿no? Entonces, como que con esa retroalimentación he como que valorado las cosas que hago y me vuelvo a cargar de, de esa self-confidence, o sea, en inglés tiene una sola palabra, en español es creer en ti mismo y lo mantengo siempre firme, ¿no? Y cuando a veces decaigo trato de volver a conectarme ahí. Prácticamente es casi que un tatuaje invisible que me hago en el alma para siempre conectar con eso y sí, creo que es lo más bonito. Creer en ti te lleva a alcanzarlo. ¿Cómo descubres esto que te apasiona? Bueno, mi pasión de contar historias y hacer cine viene desde que soy un nené. Recuerdo cuando mi papá me llevó al cine y vi Los Cazafantasmas. Cuando tenía 10 años solía ir al cine solo. Era tan fanático de los cómics y de los dibujos animados que me quería cambiar el nombre a veces por Donatello, cuando las Tortugas Ninjas eran lo máximo y siempre me conecté mucho con la fantasía, ¿no? Y con la experiencia que empecé a adquirir, de alguna manera quise como que contar historias que conectaran con el público y pudiesen entretenerlo, pero al mismo tiempo tuviesen algo que contar, una verdad y una reflexión. Entonces es como una búsqueda constante que a mí me llena y que la he vivido inclusive desde adolescente. Recuerdo que adolescente yo jugaba juegos de rol, que es donde prácticamente hay un narrador que le cuenta una historia a un grupo de jugadores que se imaginan esa historia, que van, tienen una interacción con este narrador. Ellos participan y deciden qué hacer y es un juego con dados de imaginación que es increíble, ¿no? Entonces, siempre me ha apasionado con contar historias y eso viene desde niño. Desde niño cuando me preguntaban en el colegio qué quería hacer, yo decía que quería ser o astronauta o director de cine y bueno, lo del astronauta no se dio, pero lo del director de cine sí se ¿Y dio. cómo te sientes hoy vivir desde tu sueño? Mira, me llena absolutamente. O sea, hoy, por ejemplo, estaba trabajando en la post de la película, la terminación. Tengo conversaciones a diario con los diseñadores de efectos visuales y estoy supervisando, dirigiendo como para lograr el mejor resultado. También con los compositores para la música, con los diseñadores de sonido y ver cómo cada grano va contribuyendo a que la historia se vaya contando de la mejor manera es como hacer magia. O sea, el arte es magia, ¿no? Y con el arte estoy materializando de una historia escrita en un papel, una obra audiovisual en la que los personajes son de carne y hueso, en la que ocurren eventos, en los que las personas van a emocionarse, van a introducirse en mi universo. Muchos lo amarán, otros lo odiarán, pero de eso se trata el arte, ¿no? Y la verdad me siento muy pleno y feliz de sobre todo eso, de vivir inclusive económicamente de mi pasión y de mi sueño, porque he visto que también es el sueño frustrado de muchos colegas y sé también lo difícil que es lograrlo, pero es absolutamente factible y posible también. ¿Qué hay en una conversación interna, en sus pensamientos de un contador o un creador de historias? Bueno, los pensamientos se basan en las ideas y en la creatividad. O sea, empiezo de alguna manera a pensar cuál es la historia que me movería, en qué contexto la cuento, y luego toda esa parte como creativa, que es como una plastilina sin forma, tienes que empezar a darle forma con conocimientos teóricos, porque es una carrera en la que tú tienes que formarte. O sea, el talento y la creatividad no son nada siempre y cuando no haya una formación correcta. Entonces, en el proceso de contar una historia, cuando por ejemplo estoy escribiendo un guión, es una etapa que me fascina, pero que le tengo miedo también. Inclusive ahorita tengo la necesidad de escribir un guión
y le huyo porque sé que cuando me introduzco en eso me absorbe como el 90% de mi mente y de mi pensamiento. Me estoy bañando y estoy pensando en los personajes, en hacia dónde va la historia, cuál es el conflicto, y es todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces logré un primer borrador y siempre lo que ocurre es que el primer borrador de tu guión nunca va a ser la versión final, siempre es una mierda, perdón la palabra. Ujú. este, Tienes que reescribir, reescribir, porque el arte se basa en eso, en seguir puliendo, en buscar mejores maneras de romper los clichés y las convenciones ya muy establecidas hasta que vas dando con una obra más honesta y más propia, ¿no? Por así decirlo, más original. Entonces es apasionante, pero al mismo tiempo obsesivo el proceso. Y bueno, cuando estoy desde otro punto de vista, porque tiene varias facetas mi carrera. O sea, yo soy guionista, pero también soy director, y cuando estoy como director tengo que ser un líder que inspire a los demás. Así como el director de una orquesta lleva toda la sinfonía, desde el violín, el cello, eh, yo voy llevando a toda la gente, el director de fotografía, el editor, para que la historia se vaya contando como yo quiero, y es un proceso que me gusta porque tengo que inspirar a los demás a ser mejores y a llevar la historia por donde quiero. Y la última parte, antes de que me preguntes, es la del negocio como productora, a dónde llevar la película, qué festival, cómo venderla. Entonces, como que hay un síndrome de multipersonalidad allí Es, compitiendo, el que tengo que ponerle orden ahí, a veces darle prioridad al negociante, a veces al creativo, a veces al creador. tienes muchos roles al mismo tiempo, Ale. ¿Y qué haces para despertar esa creatividad? Bueno, yo lo que trato es mantener los ojos abiertos, o sea, voy caminando en la calle, cada persona que conozco, cada historia que me dicen, una conversación, cada película, cada libro, te da experiencias, ¿no? Y yo creo que la creatividad y la originalidad consta de agarrar elementos ya establecidos y tratar de buscar un factor nuevo, un elemento nuevo que hay allí. O sea, te conozco a ti, tú tienes una gran historia que me cuentas, y de repente conozco a otra persona y son personas que no se conocen, y de repente todo empieza con la pregunta, ¿qué pasaría si? Entonces yo, ¿qué pasaría si eh, Paola encuentra a este personaje y este personaje es bueno, pero los intereses de ambos chocan? Entonces ahí ya pueden hacer una historia, ¿no? Hay muchas formas, pero siempre llega como que solo, siempre el tema es que para dejar la imaginación fluir y ser absolutamente creativo, tienes como que tener mucha libertad mental. O sea, cuando tienes preocupaciones, estrés, ahí es más complicado concentrarse, y esa es como que la parte difícil. Pero inclusive caminar solo, como lo suelo hacer de noche, escuchando música, soundtracks, ya te empiezan a llegar imágenes. Entonces uno empieza a juntar las imágenes y bueno, por ahí, por ejemplo, surge mi proceso creativo. A cada quien le funciona de manera diferente. Es decir, en la soledad, caminando y en un estado de relajación, Sí, prácticamente. O sea, como una meditación consciente, vas caminando, escuchando, te van llegando esas imágenes y vas uniendo y de allí es que salen esas historias. salen las ideas, las historias, bueno, es cuando ya empiezas a ejecutar, cuando ya estás escribiendo y luego tienes que borrar, no funciona, a lo mejor la gran idea que se te llegó no fue la final, pero te dio indicio a esta, o sea, ¿Cómo no te eh, frustra en esos momentos de que sabes que ese primer guión que estás escribiendo al final no va a ser el último? ¿Cómo no te es frustra? horrible, ¿Qué es haces horrible. ahí? Bueno, o sea, creo que es un proceso de autoterapia psicológica en el que tienes que saber que tienes que tener paciencia. O sea, bueno, no es frustrante, pero ya tienes algo, tienes un guión, tienes algo sobre el papel, ya tienes unas bases sobre las cuales puedes empezar a modificar y a mejorar y a ir creciendo. Y es mucho mejor eso a no tener nada. Entonces, el primer paso frustrante de llegar a un borrador que no va a ser el resultado final es un paso extremadamente grande a diferencia de no tener absolutamente nada. Y de eso se trata, en la escritura de guión es reescribir, 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 y en todas las artes. Inclusive yo ahorita que estoy llevando a los compositores, la primera vez que me mostraron las piezas musicales de la película, las odié, entonces fue conversar, porque este segundo está muy alto, está, caricaturiza las emociones, entonces
ellos se llevan eso, me dan otra versión que es mejor. Uno va mejorando por cada trabajo, uno nunca puede esperar que a la primera ya logres la obra maestra, ¿me entiendes? Ale, y ahorita estábamos hablando de varios roles, además que no es Sí. solamente sentarte a escribir o crear esas ideas y transformar, que te lleguen esas ideas, transformarlas en historia, sino cómo comienzas a formar o cómo alimentas a ese líder, porque además tienes que ser un líder cuando ya pasas al siguiente escalón a grabar, por ejemplo. Bueno, tiene mucha relación con lo primero que hablamos de tener confianza en ti mismo, porque en el momento en el que tú dudas y no crees en ti, se derrumba todo. O sea, ¿cómo la gente te va a seguir si tú no crees en ti mismo? En cambio, cuando crees en ti mismo, tienes una visión y contagias a los demás, es como dice la película Inception, una idea es como un virus, como un cáncer que se va esparciendo y cuando es buena queda muy establecida, ¿no? Entonces, yo trato de llegar al set muy seguro de lo que quiero. Eso no quiere decir que no acepte propuestas creativas de otras personas del equipo que puedan ayudar a elevar tu visión. Pero sí, tienes que creer en ti, en la visión que tienes y defenderla y tratar de inspirar a los demás a que puedan ayudarte a lograrla, ¿no? Entonces, cuando se involucran no solamente por un tema de negocios, sino también pasional y emocional, pues la magia empieza a ocurrir sola. Es como si te estuvieras casando con ese proyecto, que lo Sí. defiendes a capa Es y tu espada. hijo, Es tu vida. es más que un matrimonio tu hijo, o sea, tú estás dando, le estás dando vida a algo que tiene vida inclusive. Es- Ale, ¿y cuál ha sido uno de tus mayores retos en todo ese proceso? Yo creo que justamente siempre está por ahí, o sea, para uno el artista, yo creo que la lucha constante es la de creer en ti mismo todo el tiempo. O sea, yo por ejemplo cuando hice mi primera película tenía 27 años, era la primera película que hice y quería dirigir a gente que ya había hecho 27 películas, la edad que yo tenía. Entonces, ¿cómo tú luchas contra alguien que tiene mucha experiencia, demostrando que tienes el conocimiento? Y a veces las personas suelen, a veces de manera malintencionada y a veces de manera natural, las personas suelen desmotivarte. O sea, es tan difícil a veces lograr las metas y mucha gente tiene frustraciones sin juzgarlo que te hacen pensar que no puedes lograrlo. De por sí cuando yo llegué a Los Ángeles, que ya tenía oficialmente un proyecto entrando a la industria de Hollywood, estábamos hablando de que una película que yo hice con $300,000 querían hacerla con $15 millones y tal vez desde el prejuicio y la ignorancia es como que, bueno, ahora vas a tener todo para hacerla, pero no, es mucha presión, es como que, bueno, yo voy a confiar en ti. O sea, esta gente que está poniendo $15 millones y tiene acceso a directores con muchas películas exitosas y de repente llegas tú que estás machucando el inglés y de repente te hacen una entrevista. Fuck, en la entrevista tienes que demostrar que tienes la materia, o sea, que lo dominas, que crees en ti y es imposible porque no somos máquinas no tener miedo y muchas veces yo llegué a competencias, a meetings, a reuniones, a presentar proyectos y la voz me tembló y a veces la idea es increíble, pero si la voz te tiembla y no transmite la seguridad, a lo mejor la idea puede ser increíble, pero no te la compran. Entonces, esa es como la lucha constante de creer en ti y cada proyecto, cada que sea más grande o cada obstáculo que sea más grande, te pone más a prueba esa confianza en ti mismo, ¿no? Entonces, es como un músculo que hay que entrenar llenándote de pensamientos positivos, y sobre todo dejándote inspirar por los sueños. O sea, si la vida es una, no sabemos si hay otra, ¿por qué vas a dejar de creer en ti? O sea, juégatelas todas y sueña y hazlo, ¿no? Te van a traer obstáculos y seguramente frustraciones, pero si permaneces allí vas a crecer. O sea, yo ahorita estoy consciente, por ejemplo, que si tuviese la experiencia de hoy, hace 4 años, cuando me la necesitaba en ese momento para concretar algunos proyectos, ya se hubiesen dado, pero no era el tiempo correcto. Y el tiempo es ahora y los estoy concretando ahora y tal vez no a la velocidad que tenía en mente, porque ese es otro tema, las expectativas que nos joden. A veces queremos esto, me quiero casar antes de los 35. Eh, quiero ganarme el Oscar a los 40. Quiero tener 5 películas. No, o sea, fluye, da lo mejor de ti con lo que Dios y la vida te ha dado, pero de verdad da lo mejor. Y eso es lo que, esa es la búsqueda constante que tengo, dar lo mejor de mí para que
los sueños se vayan materializando. Así es. Ale, yo siento que es como si el tiempo se hubiese literalmente pasado volando. Yo creería que vamos a Ya necesitar pasó. yo creo que vamos a necesitar otro espacio porque siento que tienes mucha información interesante que entregar. Detrás de esas historias que muchas personas ven en esas películas, hay una historia en tu vida real, hay una historia de vida en Sí, esos 35 años, en ese camino recorrido, de cómo un chamo, un joven, se enfrenta literalmente a estos escenarios tan grandes. Cuando hablabas de estas entrevistas y que por temblarte la voz en ese momento y que además que te permitiste sentir ese miedo y que te arriesgaste. Siento que hay muchas cosas poderosas que podemos contar. Yo sí, honro enormemente este momento y bueno, la idea también es que la gente se quede con ese sabor de quiero saber más, qué hay más claro. detrás La de este secuela, placer. la secuela de la película, claro, cuando quieras, aquí estoy para ti. Sabes que te quiero mucho y todo lo bueno que se pueda compartir, creo que de eso se trata, ¿no? De la vida, de que nos demos luz todos. Así es. Ale, muchísimas gracias. Honro enormemente este gran momento de conexión y de apertura, porque al final también nos abres las puertas de tu casa y de tu vida personal.